Tú tienes que tener el criterio y la seguridad de decir, esto no va aquí, esto lo deberían de quitar. Ok, ahora para lengua escrita. Hay tres cosas importantes aquí. La primera son conectores discursivos. Te pide mucho que los edites en un texto y tú tienes que entender qué es un conector discursivo, cuáles son los diferentes tipos y para qué se usa cada uno. Les pongo un ejemplo. Si está subrayado el conector pero, no lo van a cambiar por un sin embargo, porque pero y sin embargo son equivalentes. Lo más probable es que si ese conector va ahí, lo dejan sin cambio. O si de plano no va, sería ese pero cambiarlo por un por ejemplo, por consiguiente, dependería de lo que digan en el contexto. Dentro de ese tema también te puede preguntar por qué ese conector lo debes dejar o quitar. Entonces A y B viene lo debo dejar porque y una razón distinta, y luego C y D viene lo debo quitar porque y razones distintas. Como te digo, debes entender qué es un conector, para qué se utiliza y en este caso por qué está ahí. El segundo tema aquí que se me hace muy interesante es información relevante. El autor está pensando en eliminar la sección subrayada. ¿Debería hacerlo? Y es cuando tú entras. Sí debería hacerlo. ¿Y por qué? A y B. C y D, no debería hacerlo. ¿Y por qué? Una respuesta puede decir sí debería eliminarla porque no es información relevante. Esa puede ser una opción. Tú tienes que tener el criterio y la seguridad de decir esto no va aquí, esto lo deberían de quitar. Ya no es nada más que leas el texto y que ok, idea principal. No, tienes que fungir como editor. Y este es uno de los temas más interesantes y que más me gusta de la UABC, porque el hecho de ponerlos ustedes de editores se me hace muy curioso y son muchas preguntas de este tipo. El tercer tema muy interesante en este examen e importante es el uso de verbos. Ya no te pregunta en qué conjugación está tal verbo, es más que nada que tú entiendas qué significado tiene. Te voy a poner un ejemplo de esto. Si estamos en un texto que nos habla de la acidosis metabólica, puede decir esto nos llevaría a una acidosis metabólica y entre paréntesis que implica la disminución del pH en la sangre. Ese implica lo tendrías que tú cambiar por implica, implicaría, implicó, implicará. Entonces, ¿cuál es? Si yo sé que está dentro de paréntesis, me está determinando una idea, eso debería ser presente. Eso es algo que ustedes deben de saber por el hábito de la lectura. Muchos se pueden confundir y poner, ok, la acidosis metabólica implicaría la disminución del pH en la sangre. Pero no, porque estamos entre, podrían ser paréntesis, podrían ser comas o podrían ser guiones cortos. Estamos determinando una idea dentro de esos signos de puntuación. Entonces, lo más correcto, fíjense lo que les digo, es lo más correcto. Puede haber algo que también suene correcto, pero si hay algo más correcto, eso le gana. Esa es otra cosa importante para su examen. Entonces aquí estaríamos hablando de presente, que implica la disminución del pH en la sangre. Ese es pues otro tema clave importante que siempre le digo a mis alumnos para este examen. Último, para terminar, matemáticas. ¿Qué es lo más importante que viene en matemáticas? Es donde más se dan vuelos. Son 50 preguntas.